Hoy quiero hablar de un tema que siempre me ha dejado pensando. ¿Por qué Dragon Ball GT no supo aprovechar el increíble potencial de Gohan, Goten y Trunks? Recordemos un poco. En Dragon Ball Z, Gohan fue esencial. No solo derrotó a Cell en una de las batallas más épicas de la serie, sino que también mostró un crecimiento impresionante como personaje. Goten y Trunks, por su parte, nos sorprendieron con su habilidad para fusionarse en Gotenks, alcanzando niveles de poder asombrosos a una edad tan temprana. Pero en GT, pareciera que todo ese desarrollo se esfumó. Gohan pasó a ser un personaje casi de fondo, sin el protagonismo que merecía. ¿Qué pasó con ese guerrero que superó sus límites para salvar al mundo? Goten, en lugar de seguir entrenando y creciendo como luchador, se convirtió en un adolescente despreocupado más interesado en citas que en batallas. Y Trunks, quien tenía todo para liderar a la nueva generación, fue relegado a un papel secundario, acompañando a Goku en sus aventuras, pero sin brillar realmente. Entonces, ¿qué sucedió? Una posible explicación es que GT se centró excesivamente en Goku. Al volverlo niño y hacerlo el eje de la historia, los creadores dejaron poco espacio para que otros personajes evolucionaran. Además, sin la participación directa de Akira Toriyama, es posible que faltara esa chispa creativa para desarrollar a Gohan, Goten y Trunks de manera adecuada. Es una pena, porque estos personajes tenían muchísimo potencial. Imaginen si hubiéramos visto a Gohan alcanzando nuevas transformaciones, quizás superando incluso a su padre, o a Goten y Trunks enfrentando desafíos que los obligaran a madurar y a explotar al máximo sus habilidades. Al no aprovechar a estos personajes, GT perdió la oportunidad de ofrecer historias frescas y emocionantes. Se quedó en lo seguro, repitiendo fórmulas en lugar de innovar. Me gusta la carne, la leche y el pan. ¡Eres un cretino! Y creo que muchos fans sentimos que faltó algo, que se dejó de lado a personajes que podían haber enriquecido enormemente la trama. Segundo punto que Dragon Ball GT no supo aprovechar fue el concepto de las esferas del dragón de estrellas negras. Descubrir la existencia de un nuevo tipo de esferas del dragón, las esferas de estrellas negras, fue cautivador. No solo eran más poderosas, sino que también conllevaban consecuencias devastadoras. El planeta donde se realizara el deseo explotaría en un año. Esta amenaza inminente y sombría añadía una capa de tensión y urgencia que podía haber dado lugar a una narrativa extraordinariamente profunda. Sin embargo, la serie no supo aprovechar todo el potencial de esta premisa. En lugar de explorar las complejas implicaciones morales y las decisiones difíciles que los personajes debieron enfrentar, Dragon Ball GT se centró en aventuras que, aunque entretenidas, carecieron de la intensidad y profundidad que uno podría esperar. Los planetas visitados y los enemigos encontrados en la búsqueda de las esferas no lograron el impacto ni el desarrollo que podrían haber tenido. Imaginemos un escenario en el que poderosos villanos intentaran apoderarse de las esferas de estrellas negras para sus propios fines, o en el que las consecuencias de no reunirlas a tiempo afectaran no solo a la Tierra, sino también a otros mundos importantes. Esto podría haber dado lugar a alianzas inesperadas, sacrificios significativos y un desarrollo más profundo de nuestros personajes favoritos. Además, el origen de estas esferas, creadas antes de la separación entre Kami y Piccolo, abría la puerta a explorar más sobre la historia de Namek y el legado de los Guardianes de la Tierra. Era una oportunidad perfecta para conectar cabos sueltos y enriquecer el trasfondo de la serie. Al final, las esferas del dragón de estrellas negras quedaron como un elemento anecdótico más, en lugar de convertirse en el núcleo de una trama épica. Es una verdadera lástima, porque tenían el potencial para ser uno de los aspectos más memorables de Dragon Ball GT. El tercer punto que Dragon Ball GT no supo aprovechar fue el papel de Buu. Hagamos un repaso. Al final de Dragon Ball Z, Goku se encuentra con Buu, la reencarnación humana de Kid Buu, en el torneo de artes marciales. Goku percibe en él un poder inmenso y decide entrenarlo, dejándonos con la promesa de un nuevo guerrero que podría superar su propio nivel. Al inicio de Dragon Ball GT, muchos esperábamos ver a Buu desarrollarse, aprender y, tal vez, convertirse en el próximo gran defensor de la Tierra. Sin embargo, ¿qué obtuvimos realmente? Un personaje que, aunque tuvo momentos de relevancia, fue relegado a un rol secundario, sin explorar a fondo su potencial ni su historia. Una de las mayores decepciones fue el tratamiento de su fusión con Majin Buu, convirtiéndose en Mayube. Esta unión prometía un poder sin precedentes y era la oportunidad perfecta para que Buu brillara. Pero, aún con esta fusión,
Su participación fue limitada y no tuvo el impacto que podría haber generado en la trama general. Entonces, ¿por qué Dragon Ball GT no supo aprovechar el potencial de Buu? Una razón probable es el enfoque excesivo en Goku. Aunque es el protagonista y todos lo apreciamos, esto dejó poco espacio para que personajes como Buu tuvieran un desarrollo significativo. El último a tocar sería sobre la exploración del universo. La idea de ver Goku, Pan y Trunks embarcarse en una aventura espacial para recolectar las esferas del dragón de estrellas negras me emocionó profundamente. Pensé que sería la ocasión ideal para expandir el universo de Dragon Ball, introduciéndonos a nuevos planetas, razas y culturas. Imaginé una travesía en la que descubriríamos civilizaciones avanzadas, enfrentaríamos amenazas cósmicas y desentrañaríamos misterios que añadirían una capa de riqueza a la historia. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, esa promesa comenzó a desvanecerse. Los planetas que visitaban se reducían, en su mayoría, a escenarios superficiales con tramas que aportaban poco al desarrollo de los personajes y a la narrativa principal. Los enemigos que encontraban carecían de profundidad y, en general, no representaban un verdadero desafío para nuestros protagonistas. Ahora, pensemos en lo que Dragon Ball GT podría haber logrado. Imaginemos planetas con una conexión directa a la historia de los Saiyajin, o el encuentro con razas que aún sufren las consecuencias de las acciones de Freezer y su ejército. Ver a Goku y sus compañeros enfrentar dilemas morales al interactuar con culturas completamente diferentes, o descubrir tecnologías y poderes desconocidos que pusieran a prueba sus habilidades, habría llevado la serie a otro nivel. La exploración del universo también era una oportunidad perfecta para desarrollar a personajes como Pan y Trunks. Verlos enfrentarse a situaciones desconocidas, como maduraban y crecían durante el viaje, habría añadido una profundidad notable a la serie. Sin embargo, en lugar de ello, la narrativa se refugió en el humor fácil y en situaciones repetitivas que no impulsaban el avance de la historia. Otro aspecto desaprovechado fue el impacto de la búsqueda de las esferas en el universo. ¿Qué consecuencias traía esta expedición para otros planetas? ¿Había otros grupos o civilizaciones interesados en las esferas del dragón de estrellas negras? Explorar estas preguntas podría haber conducido la trama por caminos mucho más complejos e interesantes. En última instancia, Dragon Ball GT tenía en sus manos una oportunidad única para llevarnos a una aventura cósmica que profundizara en su propio universo, pero optó por un camino que, aunque entretenido, no alcanzó el potencial que muchos fans esperábamos. En resumen, hubo muchos puntos que Dragon Ball GT no supo sobreexplotar adecuadamente, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Si llegaste hasta aquí te agradecería enormemente que les dé me gusta, comentes, compartas el video, te suscribas y si quieres, darle al botón de super gracias o unirte a miembros, aunque es opcional. Sin nada más que agregar me retiro.